Bueno, entonces ese aviso de la primicia que yo les estoy dando ahora, viernes 31 de julio, sábado 1 de agosto, domingo 2 de agosto, Congreso de Sí, Ciencias Jurídicas y Forenses. bueno, Esa es la primicia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, acá estaba, aquí estaba saludando Rosa Méndez. Hola, buenas tardes a todos. Aymar, Susana, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Samsung, creo que es Marcos. Hola, buenas tardes, si se escucha. Hola, profe, dice Radmi. Buenas tardes. No se escucha, dice Mar, bueno, pues si se escuchaba. Buenas tardes, dice Jimena. La carta de documento es una notificación del Poder Judicial. Exactamente. ¿Les quedó alguna pregunta acerca de la carta de documento? ¿Algo más que quieran saber? Hay más material que tenemos acá para compartirles después en la plataforma Classroom. ahora tengo que mandar una carta documento Uh, a cada uno de los hijos de mi marido Pensé que iba a decir para otra decirle cosa. que Sí. sí, ¿no? Para avisarle que está acá. No me van a llevar mucho el apunte, pero bueno, que sea lo que Dios quiere. Ah, no se hacen cargo. No, no, no. Y yo ya tengo todo firmado en tribunales, así que bueno, no me van Ujú. a contestar tampoco, pero vamos a ver si mañana ya las enviamos y vemos qué pasa. Y después tengo que mandar otra carta documento a la mujer que ocupó la casa de mi cuñado, porque si bien él estaba, se decían pareja, pero no eran pareja, cada cual vivía en su casa. Ella usurpó la casa y a la abogada de ella yo le mandé el teléfono del abogado que tenemos, no se ha comunicado. Ella dijo que tenía el acta de casamiento. No, ni siquiera tiene la convivencial. Así que no sé qué va a pasar, porque yo recorrí todos los registros civiles de Córdoba y me dijeron que no estaba inscrito. Lo buscamos acá, Ujú. 2 horas estuve en la mañana, el registro civil de San Francisco, y no figura tampoco. No figura en ningún Y lado. cuando yo le Y, dije, ujú. sí, No, digo, y todo esto, digamos, todo este tema ocurre justamente en el Córdoba, ámbito, es decir, estamos hablando de San Francisco, estamos hablando de no, no, Córdoba capital, Córdoba capital. O sea que la averiguación en este caso es en el registro civil de la ciudad de de Córdoba Córdoba y de San capital, Francisco, San Francisco. porque dice que en la provincia de Córdoba, cuando vos te casás, aparece en todos lados, y no Sí, aparece. claro. Entonces, cuando el abogado preguntó, decía, Nuncias una, casado con la primera mujer, pero no con esta. Claro. Bueno, Entonces yo le mandé todo a la abogada y le dije, mira, estos son los datos, comunicate con el abogado, y el abogado me dice que no se comunicó con él y hay que sacarla de la casa porque esa casa, cuando muere mi primer cuñada, la señora de mi cuñado, hicieron una declaratoria. El 50% de mi cuñado, el 50% de los hijos de ella, que él los crió. Entonces los hijos le dijeron que como lo consideraban el papá, que se quedara en la casa eh, hasta que él falleciera. Él falleció, apareció esa declaratoria que nosotros ya sabíamos, y esta mujer se ocupó toda la casa. Incluso sacó muebles que eran de mi cuñada, de una madera muy noble, todo, bueno, era un mueble viejo, pero era digamos, eh, era de recuerdo, era de misiones, eso. Entonces, ¿cómo es? Sacó todo, sé que algo tiró, otras cosas la rompió y otras cosas no sabemos qué hizo. Sí sabemos que lo que ella se había llevado
que era una camioneta y un auto, la tráfica apareció de nuevo en la casa de mi cuñado. Pero bueno, no sabemos qué pasó con el auto. Entonces ahora la abogada de ella dice, en su respectivo momento voy a presentar el acta de matrimonio. No, no hay acta de matrimonio. No hay acta de matrimonio. Así que, ¿qué iba a presentar? Hacía ella un contrato, si no estaba registrado, no es válido. Claro. Y ellos, cada cual, ella hizo cambiar la dirección de su documento, pero no vivía con mi cuñado. Inclusive en el año 18 nos fuimos los tres a Tucumán y él en ningún momento la nombró a ella. Tuvimos 6 días en Tucumán para fin de año. Y él nunca la nombró. Si hubiera estado con ella hubiera viajado, ¿no? Claro. Para nada. O sea, tenemos testigos, y yo tengo testigos con la vecina del frente que no vivía ahí. ¿Y el Así que no reclamo sé qué vamos. específico, cuál es ahora? ¿Cuál es el reclamo ahora? Que ella se vaya de la casa. ¿Está usurpando? Ella se vaya de la casa porque no es dueña. Bajo ningún aspecto es dueña. Claro. Por eso está haciendo ocupación indebida. Bueno, acá yo les voy a dejar unas guías, un par de Lo que guías sobre pasa cartas. que, lo ¿Cómo? que pasa es que ni la abogada de ella ni ella están haciendo caso. Pero Ah, ahora es como que han desaparecido las dos. claro. Bueno, después, en todo caso, lo analizamos a ese tema, a ver cómo lo sigue. Le hacemos un Sí, seguimiento sí, 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 al sí, caso, ¿eh? Porque sí, 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 sí. nos puede servir también como práctica, digamos, en los temas de la diplomatura. Claro, puede salir como práctica, exactamente. Claro, hoy Sí, sí, les hago un segundo aviso, además de la primicia que les di al Congreso. Hoy es la última clase del trayecto uno. Hoy termina el trayecto sí, uno de Secretaría Jurídico. La clase que sí, viene, que va a ser martes 30, vamos a iniciar el trayecto 2, que es sobre gestor jurídico. Con lo bien, cual, bien. lo que es en el módulo final, el mes final, mejor dicho, que sí va a ser el módulo final de praxis jurídica, vamos a ver 4 temas de práctica de los 4 trayectos. Temas de práctica, un tema de práctica. Perfecto, Por ejemplo, de escritos judiciales, de secretario jurídico, un tema de práctica de gestor jurídico, algún trámite, un tema de práctica de mediación, aprender a hacer una audiencia de mediación, aprender a hacer un acta de mediación, y una clase práctica sobre lo que es juez de paz. Eso va a ser en el módulo Praxis Forense. Pero ahora yo les vamos a subir en el Classroom un par de guías actualizadas de carta de documento, en este caso de la página lausana.com. Este artículo interesante, bastante completo, que realiza un análisis detallado sobre carta de documento en Argentina en el año 2026, cómo redactarla, tiene algunos tips, algunas recomendaciones, modelo y costo. Hoy que preguntaban el costo. Este artículo está actualizado en el 2 de junio, así que es muy reciente, hace unos 3 semanas, 3 semanas. Y acá define, por ejemplo, la carta de documento es el medio postal con valor legal en la Argentina para dejar constancia fehaciente de un reclamo, intimación o comunicación importante. Esa es la diferencia con una carta común. La carta común no es un medio de comunicación fehaciente. En todo caso, será un principio de prueba. Pero la carta de documento, enviada en legal forma, es prueba en sí misma, es prueba documental. Por eso es carta documento, porque estamos reclamando, intimando, comunicando, emplazando sobre un determinado tema. Por ejemplo, los casos que vimos en la masterclass sobre reclamos laborales, reclamos a inquilinos que no pagan el alquiler, reclamos por deudas de pesos, el que no paga el crédito, el que no paga los impuestos. Se pueden intimar a través de una comunicación fehaciente como es la carta de documento. Es clave definir bien el objetivo, relatar los hechos en forma clara y cerrar con una intimación concreta, plazo razonable y advertencia de acciones
legales, legales. El emplazamiento es cuando se le intima, además de la intimación de la persona que abona en el plazo improrrogable de 48 horas los alquileres devengados y adeudados por el inmueble que está alquilando, además de eso, que lo haga dentro de un plazo determinado. Por ejemplo, 48 horas. Bajo procedimiento de desalojo inmediato, de reclamar judicialmente el desalojo inmediato, denuncia penal por usurpación, que es ocupación indebida de un inmueble, e iniciar las acciones civiles por daños y perjuicios. Errores frecuentes como usar modelos genéricos, no identificar bien a las partes o redactar en tono agresivo pueden debilitar seriamente tu posición. Por eso hay que tener una forma de redacción de la carta de documento técnica. En el manual de, de prácticas forenses que ustedes tienen Demasiado jugo. en la plataforma, Tengo tienen poco. modelos de carta de documento. Tienen dos modelos de carta de documento y tienen una guía también. Se pueden también guiar, pueden estudiar, pero pueden profundizar también desde el libro de práctica forense, que lo tienen en la plataforma, ¿eh? Y estas guías también las van a tener en la plataforma. Una buena carta de documento suele abrir la puerta a negociar acuerdos extrajudiciales y, si no hay acuerdos, sirve como prueba sólida en un futuro juicio. ¿Por qué? ¿Por qué es esto de que abre la puerta? Extrajudicial. Justamente para evitar el juicio, o antes de entablar un juicio, se intenta convocar a la otra parte a que realice un acuerdo determinado sobre el tema, por supuesto, que se esté reclamando, el tema que se esté debatiendo. Bien. Es importante, por supuesto, a la hora de la negociación, donde la carta documento como medio de comunicación extrajudicial sirva también como una última advertencia a la contraria a que se avenga a una solución pacífica, a un acuerdo extrajudicial, que siempre va a ser mejor, o por lo general, va a ser mejor que entablar un juicio, sobre todo si es un acuerdo razonable. Por el costo del envío en correo argentino y el impacto que tiene en un litigio, casi siempre conviene que un abogado revise el texto antes de enviarlo. Correo electrónico es una opción. Se puede enviar por cualquier otro correo. Hay muchos correos privados en Argentina. Bueno, se puede enviar por cualquier correo hoy por hoy. Cualquier empresa que brinde esta solución de carta de documento, este servicio. ¿Qué es una carta de documento y para qué sirve en Argentina? La carta de documento es un servicio de correo con valor legal que permite notificar de manera fehaciente a otra persona o empresa, porque también incluye personas jurídicas, un reclamo, intimación o comunicación importante. Deja constancia de qué se envió, a quién, en qué fecha y con qué texto. Esa constancia es, en la práctica, su mayor virtud. Cuando un conflicto termina en tribunales, la carta de documento es la prueba que demuestra qué dijiste, cuándo lo dijiste y que la otra parte tuvo la oportunidad de leerlo. En Argentina se envía principalmente a través de correo argentino, utilizando un formulario especial que se adquiere en sucursales y que incluye un original y dos copias. Una para el destinatario, el que va a recepcionar la carta de documento, una que queda archivada en el correo y otra para el remitente. Esa copia de la persona de la parte que envía la carta de documento. Y aquí se señala la dirección web oficial correoargentino.com.ar. Así el contenido es idéntico en todos los ejemplares y el correo puede certificarlo si llega a discutirse. Esto de que queda una copia en la carta de documento y para las partes se asegura justamente el contenido. Si alguno pretende adulterarlo, modificarlo, destruirlo, bueno, van a quedar copias fehacientes documentadas y archivadas. Suele utilizarse en conflictos de consumo, y aquí ya tenemos algunos ejemplos.
laborales, de alquileres, comerciales y contractuales en general. Reclamar deudas, intimar el cumplimiento de un contrato, notificar la resolución de un vínculo, por ejemplo, rescisión de alquiler, que es cuando se deja sin efecto el contrato de locación, sea urbana o rural, con fines de vivienda, con fines de producción, con fines de fabricación, con fines comerciales, o dejar asentada una situación como paso previo a iniciar acciones judiciales. Es otra de las ventajas que tiene la carta de documento. Dejar por escrito claramente establecido cuál es el motivo del conflicto. ¿Qué es lo que se está reclamando? Si hay un monto, ¿cuál es la suma dineraria que se está reclamando también? ¿Cuál es el plazo que se le da a la otra parte? Y los datos de las personas o de las empresas que son parte en ese entuerto, en ese conflicto. También sirve para suspender el curso de la prescripción. Bajo el artículo 2541 del Código Civil y Comercial, una intimación fehaciente como la carta de documento suspende el plazo de prescripción por una sola vez y por 6 meses, o por el plazo menor que corresponda. Y aquí agrega atención a esta distinción técnica porque se la confunde a menudo. Suspender no es lo mismo que interrumpir. La interrupción, regulada en el artículo 2546, reinicia el plazo desde cero y se produce con la demanda judicial o con el reconocimiento del deudor. La suspensión solo congela el reloj 6 meses. Si tu único movimiento es enviar una carta de documento, ganas esos 6 meses de margen, no un plazo nuevo completo. ¿En qué casos es recomendable enviar una carta de documento antes de ir a juicio? Conviene enviar una carta de documento cuando necesitas dejar una constancia formal de tu reclamo y darle a la otra parte una última oportunidad de cumplir o negociar antes de iniciar un juicio. También es útil y a veces directamente obligatorio cuando la ley exige una intimación previa o una comunicación fehaciente para que el reclamo tenga efectos. Algunos ejemplos frecuentes en la práctica argentina: contratos y deudas, incumplimiento de pagos, falta de entrega de un producto o servicio, rescisión de contratos de locación, servicios, compraventa. Relaciones laborales, intimar la registración de la relación laboral, reclamar salarios adeudados, comunicar un despido indirecto, responder un despido. Alquileres, intimar el pago de alquileres atrasados, reclamar arreglos urgentes, notificar la no renovación del contrato o la entrega del inmueble. Consumo, también el derecho del consumidor es aplicable respecto de la carta de documento, reclamos a empresas de servicios, telefonía, internet, prepagas, bancos, cuando financieras, cuando otros canales no dieron respuesta. Cuando hablamos de consumo es el vínculo entre un consumidor y una empresa o una persona que nos está vendiendo un producto o un servicio. Relaciones comerciales entre empresas, proveedores que no cumplen plazos, clientes que no pagan, conflictos entre socios o distribuidores. Un dato que conviene tener presente: en la práctica judicial, llegar a un juicio sin haber intimado antes te debilita. Los jueces valoran que se haya intentado una solución extrajudicial seria y documentada, y una carta de documento bien hecha demuestra que avisaste, intimaste y diste una oportunidad real de cumplimiento o acuerdo. Esa es la diferencia entre presentarte como alguien que buscó resolver y alguien que corrió directo al litigar. Bueno, después nos dan los pasos de cómo se enviar una carta de documento, el paso a paso: definir el objetivo, reunir información y documentos, redactar un borrador del texto, completar el formulario de carta de documento, acreditar tu identidad, presentar y firmar en la sucursal. Y también hay una opción online. En cuanto a los costos, en 2026 una carta de documento ronda aproximadamente entre 16.000 pesos y 21.000. Depende también la empresa que utilicemos para el envío de la carta de documento. También depende del peso, el destino y el prestador, e incluyendo los formularios. Las tarifas se actualizan con frecuencia y las distintas fuentes muestran valores dispares, así que toma ese rango como referencia y verifica siempre el precio oficial vigente en Correo Argentino al momento de enviarla, y en las otras empresas también que ofrecen el servicio de carta de documento.
Para enviar correctamente una carta de documento en Argentina, tenés que redactar el texto, completar el formulario oficial de correo argentino, acreditar tu identidad, por supuesto a través del documento, y abonar la tarifa vigente. Hoy hay dos caminos, el mostrador de la sucursal o el sistema CIE, que es el Servicio de Imposición Electrónica, que permite hacer todo online, la carta de documento digital. Primer paso, entonces, definir el objetivo. ¿Querés que te paguen una deuda, que cumplan un contrato, que hagan o dejen de hacer algo o simplemente dejar constancia? Cuanto más concreto sea tu objetivo, más clara será la redacción. El paso 2: reunir información y documentos, contratos, facturas, recibos, intercambios de mails o mensajes, fotos, etcétera. Estos elementos sirven para verificar datos y luego para acompañar un eventual juicio. Tercer paso: redactar un borrador del texto, incluir identificación de las partes, hechos en orden cronológico, sea ordenado por fecha y no ir de atrás para adelante o al medio. Reclamo concreto, plazo y advertencia de acciones legales. Recomendable que lo revise un abogado antes de pasar al limpio. Completar el formulario de carta de documento es el cuarto paso. El formulario se compra en las sucursales de Correo Argentino, contiene un original y dos copias. Podés escribirlo a mano, a máquina o computadora, siempre sobre el formulario oficial. Paso 5: acreditar tu identidad. Tenés que ser mayor de 18 años o menor emancipado y presentar DNI u otro documento válido, los que el correo admita. Si actúas por una empresa, un representante legal, un agente, un responsable de trámites o una autoridad de la empresa, deberás acreditar personería, estatuto, poder o usar el sistema de registro de firma del correo. 6: presentar y firmar en la sucursal. Firmas los 3 ejemplares en presencia del empleado del correo, quien verifica tu identidad. Siempre se firma en presencia del oficial. Nunca se firma antes. Es un error. Es un error que se ve a menudo de personas que firman la carta de documento en la oficina, por ejemplo, ¿no? O en un bar, en una cafetería, o en la calle, en una plaza, porque piensan que tiene que ya llevarse firmado. No, se lleva sin firmarlo y se firma frente al oficial del correo que atiende al público, porque de esa manera el correo se asegura de haber constatado la identidad del remitente y que éste le haya presentado la documentación correspondiente. Abonás la tarifa correspondiente y te quedas con tu copia y el comprobante con número de seguimiento. Séptimo paso, la definitiva, opción online, que es CIE. Correo Argentino permite enviar cartas documentos, los demás correos también, en su mayoría. Permite enviar cartas documento online a través del CIE, validando identidad con el sistema de identidad digital del RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, que trabaja de manera coordinada con los registros civiles en todos los municipios de Argentina, y pagando por medios electrónicos, en correoargentino.com.ar. El remitente firma de forma electrónica, hace uso de su firma digital y puede descargar o imprimir sus copias en PDF. El destinatario, en cambio, recibe la carta de documento físico en su domicilio con el mismo valor legal que la versión presencial. Dicho de otro modo, la vía presencial y la electrónica conviven. No estás obligado a ir a la sucursal. Antes había que ir a la sucursal para gestionar esto. El CIE resuelve todo el trámite del lado del remitente sin moverte de la computadora. La diferencia para el destinatario va a ser que recibe la misma carta de documento, pero impresa, ¿sí? En formato físico cuando se hizo a través de medios electrónicos. Y si no, por el formulario que siempre vende el correo argentino o el correo que se utiliza, Andreani, Oca, el que sea, y ese formulario tipo es el que le va a llegar al destinatario. Bueno, después ustedes pueden seguir leyendo esta guía y tenemos otra más también para compartirles para que puedan complementarlo, que es redacción de cartas de documento, definición, características y ejemplos. Con esto, más la masterclass, más eh, la información que tienen en el manual de práctica forense, los modelos de carta de documento en el manual, los modelos que hay en los materiales, en las guías, más la práctica que ustedes pueden hacer en Internet, buscando sus propios modelos, creando los suyos. También se pueden ayudar por la inteligencia artificial, les puede ayudar a redactar una carta de documento, indudablemente, con lo cual estimo que ya es suficiente con toda esta información.
Ya son las 21:05. La carta de documento es una notificación, ya lo había leído, profe, yo pasé todas las actividades y ya la corrigió. Redmi. Sí, quedan algunas pendientes de las últimas actividades de corregir, pero ya la mayoría las hemos corregido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, finalizamos la clase de hoy. El sábado vamos a tener un nuevo seminario, ya vamos a avisar. Seguramente entre hoy y mañana vamos a avisar cuál va a ser el tema del sábado. ¿Alguna pregunta? O damos por terminada la clase de hoy. Susana y Jimena, que quedaron presentes ahí en Zoom. Los que están en YouTube, recuerden que también pueden enviar sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas entonces, terminamos por hoy. Gracias por haber compartido este primer trayecto de la diplomatura. Hoy llegó a su fin. Y ya nos veremos en el segundo trayecto que va a comenzar el próximo martes 30 con lo que es gestor jurídico. Buenas noches, profe, dice Jimena. Buenas noches, Jimena, y buenas noches, Susana, también a todos los que estuvieron antes en la clase y los que lo vean grabado. Buena semana. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Hasta el sábado. Hasta el sábado, si Dios quiere. Dios mediante. Chau, chau.